Buenas tardes, mi nombre es Aileen Esteva, soy médico residente de cirugía general y el día de hoy vengo a hablar sobre el tema de hernia ventral primaria y hernia incisional, así como algunas técnicas de plastía ventral abierta. Para comenzar el tema, hay que definir a las hernias ventrales. Las hernias ventrales se definen como la protrusión de contenido intraabdominal a través de un defecto de la fascia de la pared abdominal. Las hernias ventrales son las hernias primarias de la pared abdominal. No se encuentran asociadas a cicatrices quirúrgicas previas. Pueden ser clasificadas de acuerdo a su localización en hernias de la pared anterior. Principalmente son las hernias correspondientes a la línea media, como son las hernias umbilicales y epigástricas. También puede haber hernias ventrolaterales, como la hernia de Spiegel, correspondiente a la línea semilunar, y también describe la literatura las hernias de la pared lateral, como son las hernias congénitas de Petit en el triángulo lumbar inferior y la de Greenfeld en el triángulo lumbar superior. Las hernias ventrales no incluyen a las hernias inguinales. Vamos a mencionar de forma breve la fisiopatología de las hernias ventrales primarias. Hay tres factores principales que favorecen su aparición. Uno, y principalmente, es que está la zona de debilidad anatómica en la pared abdominal, como son la línea alba, la línea semilunar. Pero no solamente porque tengamos todas esas zonas naturales de debilidad en la pared vamos a presentar una hernia. Hay otros dos factores que también influyen, como son el incremento crónico de la presión intraabdominal. Es un aumento de la presión intraabdominal constante y continuo que va causando microdesgarros a nivel de la fascia y favorece la aparición del defecto. De igual forma, si esta pared abdominal que está siendo sometida a una presión intraabdominal constante cuenta con alteraciones en el tejido conectivo, más que nada en la síntesis, degradación o maduración de colágeno, esta pared no va a tener la fuerza tensil necesaria para resistir esa presión intraabdominal, se va a deformar con más facilidad y va a favorecer la aparición de una hernia. Entonces, como tal, la fisiopatología de las hernias ventrales primarias es una falla mecánica y biológica de la pared abdominal. Biológica porque tenemos las zonas de debilidad anatómicas y mecánica por los factores ya mencionados, que son el aumento de la presión intraabdominal y la alteración del tejido conectivo. Entonces, todo esto es un conjunto que favorece eventualmente la aparición de una hernia ventral. Ahora, en cuanto a las hernias incisionales, esas pueden ser cualquier tipo de hernia que surja a través de una incisión quirúrgica previa que involucre aponeurosis y músculo. Pueden localizarse en la línea media, ventrolaterales, lumbares, secundarias a colocación de puertos laparoscópicos y estomas. Estas hernias son las que van a estar asociadas a una cicatriz quirúrgica previa. Suelen aparecer entre el 10 a 12% de los pacientes sometidos a una cirugía abdominal. Son más frecuentes en cirugías en la línea media y 80% de estas hernias incisionales aparecen en el primer año posterior a la cirugía. Vamos a hablar de forma rápida sobre la fisiopatología de las hernias incisionales. Esta varía de la fisiopatología de las hernias ventrales porque en esta influyen los factores asociados tanto con la lesión inicial que se produce al momento de la intervención quirúrgica, como con la cicatrización que se iría en el proceso de recuperación, tanto como con la técnica quirúrgica al momento del cierre de las fascias. Entonces, en la lesión inicial, una vez que esa fascia se abre y se afronta, ya no va a recuperar esa tensión nativa que tenía, porque la tensión generada o la resistencia generada por esa fascia que fue reemplazada por tejido de cicatriz nunca va a igualar a la original. Entonces, esta fascia en proceso de cicatrización, si se enfrenta, por ejemplo, a incrementos de presión intraabdominal, puede vencerse y favorecer la aparición de un defecto herniario. La falla en la cicatrización también, si hay algún defecto en el proceso de cicatrización, si hay infecciones en sitio quirúrgico, si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si está desnutrido, van a darnos una baja calidad en la cicatrización, y una cicatriz de baja calidad también es un factor de riesgo para que eventualmente ante un incremento continuo de presión intraabdominal se pueda, se pueda generar este nuevo defecto en la fascia y haya una hernia. De igual forma, la alteración de colágeno al momento del cierre, la alteración de colágeno
En este caso, sobre todo en el colágeno tipo 1, que es el que aporta mayor resistencia, se ha descrito que pacientes con hernias incisionales han tenido defectos, sobre todo relacionados a la degradación excesiva del colágeno, y esto favorece que la cicatriz a nivel de la fascia tenga menor resistencia. De igual forma, asociado a las alteraciones del colágeno, si el paciente es obeso, recordemos que la obesidad va no solo a generar un estado de presión intraabdominal, sino también va a generar un estado de inflamación crónica. Entonces, los adipocitos y los macrófagos alterados pueden producir citocinas inflamatorias que influyen en la alteración del colágeno y favorecen una cicatriz mecánicamente inferior y más susceptible a una separación. De igual forma, muy importante para nosotros como quirúrgicos, la técnica quirúrgica al momento del cierre, porque se han asociado, de acuerdo a la literatura, hernias incisionales a malos cierres. Si el cierre es con mala relación de la sutura a la herida, si se dan puntos muy separados, si no se toma el suficiente tejido al cierre de la fascia, si no se favorece si se hace con mucha tensión o con poca tensión. Todo esto puede favorecer eventualmente dehiscencias que en un inicio no se notan, pero que eventualmente van a evolucionar hacia un defecto herniario. De igual forma, si un paciente presenta seromas, hematomas, presenta datos de infección, es un factor de riesgo para que eventualmente pueda presentar un defecto herniario. Una vez que aparece un defecto en la hernia por alguno de los motivos mencionados, nada más es una cuestión de que siga incrementando la presión intraabdominal y en ese caso va a favorecer la aparición de un nuevo defecto, de un nuevo saco y se va a producir la hernia incisional. A continuación vamos a hablar sobre algunas de las clasificaciones de las hernias ventrales. La literatura menciona la clasificación de Hersage del 2003 y clasifica las hernias ventrales de acuerdo a su tamaño. Las clasifica en pequeñas, de hasta 3 centímetros de diámetro, moderadas, de 3 a 6 centímetros, grandes, de 6 a 10 centímetros, gigantes, de 10 a 20 centímetros y monstruosos, que son mayores a 20 centímetros. Otra clasificación utilizada para las hernias ventrales es la descrita por Chevrel en el 2000, que clasifica las hernias ventrales por su localización, ancho de defecto y recurrencia. Por su localización las clasifica en mediales o laterales. Mediales, que es M1, que es la supraumbilical, M2, yuxtaumbilical, M3, infraumbilical y M4, shifopúbica. Laterales sería L1 subcostal, L2 a nivel de flanco, L3 a nivel ilíaco y L4 lumbar. Por el ancho del defecto herniario los clasifica del 1 al 4, W1 si mide menos de 5 centímetros, W2 si mide de 5 a 10 centímetros, W3 de 10 a 15 centímetros y W4 es un defecto de más de 15 centímetros. Y por su recurrencia los clasifica de acuerdo a cuántas veces el paciente ha tenido esa hernia. R0 es la primera vez que el paciente la presenta, R1 es la primera recurrencia que tenía el paciente, R2 la segunda recurrencia y R3 si el paciente ya ha tenido 3 o más recurrencias de dicha hernia. Para reportarla, pongamos un ejemplo. Hay un paciente que tiene una hernia infraumbilical que mide 8 centímetros y es su segunda recurrencia de dicha hernia. Entonces, de acuerdo a Chevrel, esta hernia se reportaría como un M3, W2, R2, perdón. Otra clasificación importante para las hernias ventrales es la clasificación descrita en 2009 por the European Hernia Society. Esta describe no solo una clasificación para las hernias ventrales primarias, sino también una diferente para las hernias incisionales. Las hernias ventrales primarias las clasifica de acuerdo a su localización en M2 si es epigástrica, M3 si es umbilical y M4 si es infraumbilical hipogástrica, M porque son mediales. Las laterales las clasifica en L3, Spiegel, y L4 si es lumbar, y las clasifica de acuerdo a su tamaño en pequeña, mediana o grande. Pequeña, menor a 2 centímetros, mediana de 2 a 4 centímetros y grande, mayor a 4 centímetros. Por otro lado, las hernias incisionales las clasifica si son en línea media como M1 subxifoidea, M2 epigástrica, M3 umbilical
M4 infraumbilical y M5 suprapúbica. Si se encuentran localizadas lateralmente, le da L1 subcostal, L2 flanco, L3 ilíaca y L4 lumbar. Y para diferenciar su tamaño de la clasificación de tamaño de las hernias incisionales de aquella de las hernias ventrales primarias, las clasificaron con el rubro de W1, 2 o 3. W1 si es menor a 4 centímetros, W2 si es de 4 a 10 centímetros y W3 si es mayor a 10 centímetros. Una diferencia entre esta clasificación y la de Chevrolet en 2020 es que para esta clasificación, The European Hernia Society decidió no incluir las recidivas, mientras que la clasificación de Chevrolet sí clasifica las recidivas y la cantidad de recidivas que presentan los pacientes. Para ejemplificar, por ejemplo, esta clasificación, podríamos considerar, por ejemplo, una hernia a nivel umbilical. Para una hernia ventral primaria, una hernia a nivel umbilical que mida 3 centímetros. Entonces, en este caso, esta hernia será clasificada como M3 mediana. Por otro lado, para una hernia incisional, podremos considerar, por ejemplo, un paciente que llega con una hernia infraumbilical que mide 15 centímetros. Este paciente, de acuerdo a la EHS, sería un M4W3. De igual forma, en la literatura, sobre todo en el Mayagoitia, mencionan que otra forma de clasificar las hernias es en relación al tamaño del saco herniario con la capacidad de la cavidad abdominal. En este caso, nos interesa sobre todo cuando es un saco grande o un saco con pérdida de dominio. ¿Por qué? Porque un saco pequeño tiene contenido escaso que puede ser reducido con facilidad a la cavidad. Un saco grande y ya con mayor volumen en el saco de piplón o asas requiere mayor planeación quirúrgica para reducir el contenido herniado de vuelta a la cavidad. Y en casos de pérdida de dominio, que es donde hay que tener más cuidado, que es cuando gran parte de las vísceras de la cavidad abdominal permanecen fuera, permanecen en el saco, lo que ocasiona que la cavidad abdominal se acostumbre a tener un menor volumen y al intentar quirúrgicamente reducir los contenidos del saco herniano de vuelta a la cavidad se pueden causar consecuencias como una hipertensión intraabdominal o un síndrome compartimental. Las hernias con pérdida de dominio tenemos el índice de Tanaka, que es una estimación tomográfica de la pérdida de dominio. A continuación les voy a explicar cómo se calcula, sin embargo, nada más de forma rápida recordando que la interpretación del índice de Tanaka es mayor a 25% o 0.25 sugiere la pérdida de dominio y a mayor sea este índice, mayor va a ser la complejidad reconstructiva de la hernia. A continuación les voy a explicar cómo calcular el índice de Tanaka. Recordemos que como tal, la fórmula para el índice de Tanaka es el volumen del saco herniario entre el volumen de la cavidad abdominal. Si queremos sacar el porcentaje, es el resultado de esta división por 100. Ahora, lo importante, ¿cómo se calcula cada volumen? Cada volumen se va a clasificar multiplicando 0.52 por el diámetro clano-caudal, el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior del saco y de la cavidad abdominal. Entonces, al saco herniano le vamos a sacar diámetro cranocaudal, transversal y anteroposterior, y también a la cavidad abdominal le vamos a sacar el diámetro cranocaudal, transversal y anteroposterior. No se preocupen, traigo un ejemplo porque yo también me hice bolas al inicio. El corte, aquí tenemos un ejemplo tomográfico. Los resultados son puramente ejemplificares. Entonces, aquí está en naranja nuestro saco herniario y en azul nuestra cavidad abdominal. En naranja tenemos el saco abdominal y aquí está la A minúscula, es nuestro volumen cráneo-caudal y en B minúscula nuestro volumen transversal del saco herniario. Y aquí abajo es la cavidad abdominal, A mayúscula es el diámetro cráneo-caudal de la cavidad abdominal, B mayúscula el diámetro transversal de la cavidad abdominal. Supongamos que en este caso lo medimos, A minúscula nos va a dar 20 centímetros de saco herniario cráneo-caudal de la cavidad abdominal del saco herniario y de la cavidad abdominal A mayúscula, el diámetro craneocaudal nos va a dar 35 centímetros. Entonces ahí ya tenemos A minúscula y A mayúscula. Ahora, medimos
el diámetro transversal del saco herniario y nos da, supone, unos 15 centímetros. Medimos el de la cavidad abdominal, nos da 25 centímetros. Ahí ya tenemos los parámetros, dos parámetros de ambos, del saco y de la cavidad. Y finalmente, para el diámetro anteroposterior tenemos la proyección sagital de la tomografía y medimos C minúscula y C mayúscula. La C minúscula nos va a dar en este ejemplo 10 centímetros y en la C mayúscula nos va a dar en este ejemplo 18 centímetros. Entonces, recordando para no hacernos bolas, el volumen de saco herniario es 0.52 por A minúscula, por B minúscula, por C minúscula, que son los diámetros obtenidos aquí. A minúscula, B minúscula, C minúscula. Y el volumen de la cavidad abdominal es 0.52 por A mayúscula, por B mayúscula, por C mayúscula, que son los diámetros obtenidos aquí. Entonces, esto se calcula de la siguiente forma. El volumen del saco herniario, vamos a multiplicar 0.52 por 20, por 15, por 10, y nos va a dar 1560 centímetros. Para la cavidad abdominal vamos a multiplicar 0.52 por A, por 35, por 25, por 18, que fueron los diámetros obtenidos, y nos va a dar 8.190 centímetros cúbicos. El índice de Tanaka es dividir 1500 entre 8.190 y en este caso nos va a dar un resultado de 0.19 y si lo queremos hacer a porcentaje es 19%. Entonces, este fue un ejemplo breve de cómo se calcula el índice de Tanaka. Recordando que entre más alto sea el índice de Tanaka, mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas va a haber al intentar realizar la reducción quirúrgica del contenido herniado de regreso a la cavidad abdominal. De forma breve vamos a hablar sobre las técnicas que hay de plastía ventral abierta. El objetivo de estas técnicas es evitar la eventración, restableciendo la funcionalidad de la pared sin tensión, permitiendo que mantenga sus características fisiológicas de distensibilidad y flexibilidad, y puede ser plastía con tensión o plastía sin tensión. De acuerdo a la literatura reciente, las técnicas de plastía ventral abierta se pueden clasificar de acuerdo al sitio de colocación de malla y las técnicas reconstructivas, no olvidando que en lesiones en defectos pequeños, menores de 2 centímetros, se puede realizar un cierre primario o una herniorrafia sin malla. Los sitios de colocación de la malla son los siguientes. El onlay, que es que la malla quede supraponeurótica y puede ser que se coloque cerrando el defecto, colocando la malla y con un perímetro de 3 a 5 centímetros de aponeurosis sana alrededor de este. O también en la técnica supraaponeurótica rigid onlay, que es sin cierre del defecto, se coloca la malla sin cerrar, se coloca la malla supraponeurótica sin cerrar, respetando el mismo perímetro de 3 a 5 centímetros de aponeurosis sana alrededor del mismo. También está la técnica inlay, en la cual la malla queda fijada al anillo del defecto, por eso es la técnica inlay. En esa técnica, en la inlay, se coloca exclusivamente la malla al defecto. Entonces, como repito, es inlay, se queda fija a los bordes del defecto sin cierre del anillo. La recurrencia para la malla inlay es de aproximadamente 35% de acuerdo al Mayagoita, la tercera edición, por lo que no la recomiendan muy ampliamente. Y en tercer lugar tenemos la técnica sublay, que esta es, por ejemplo, la que se utiliza en la técnica de ripstoppa, en la que se coloca la malla en el espacio retromuscular o preperitoneal. Entonces se realiza un cierre de la vaina posterior de los rectos lo que impide el contacto de la malla con el material prostético y ha tenido una residuo aproximada en 5 o 10 años del 4.2 al 12% de acuerdo a la literatura reciente. Y igualmente en este rubro de la malla sublay tenemos la técnica intraperitoneal online mesh, de la que voy a hablar un poquito más adelante. De igual forma, también en cuarto lugar tenemos la técnica de sándwich, que es una malla, intraperitoneal
o preperitoneal y se coloca una segunda malla supraponevértica. Entonces hace una técnica de sandwich, dando mayor, con el fin de dar mayor protección o refuerzo. Mayor protección o refuerzo. La técnica de Rives-Estopa fue descrita originalmente en 1973 por Jean de Rives y René Estopa. Esta técnica se basa en los principios de las plastillas sin tensión, en las que mencionan que la colocación de grandes segmentos de malla en el espacio preperitoneal o retromuscular haría un efecto de tapón que endurece el peritoneo, disminuye su distensibilidad y por su gran tamaño ayuda a redistribuir la presión abdominal sobre el anillo herniario. Para la técnica de Rives-Estopa se coloca al paciente de cúbito supino, se incide piel, se realiza la incisión ya sea sobre cicatriz o a nivel del defecto un poco más amplia, un poco mayor al defecto. Se diseca por planos hasta encontrar la aponeurosis y el saco y se diseca alrededor de 1 o 2 centímetros alrededor del anillo herniario. Y posteriormente en la transacción donde se une el anillo con el saco herniario, se busca entrar al plano preperitoneal. Una vez que identifiquemos nuestro plano preperitoneal, se se amplía la disección con ya sea con el dedo, con gasas, teniendo mucho cuidado de no lesionar el peritoneo, sobre todo en zonas donde esté muy delgado, y no olvidando durante nuestra disección que debajo del arco de Douglas el plano retromuscular se continúa como un plano preperitoneal, porque no hay vaina posterior debajo del arco de Douglas. Una vez que tengamos identificado nuestros espacios y nuestra disección ampliada, se realiza la liberación del triángulo de línea media o del triángulo graso con el fin de que se comuniquen ambos espacios y permitan que la malla quede plana y bien extendida sin pliegues ni cortes. El bolsillo de la disección, que es donde se va a colocar la malla, debe extenderse 6 a 8 centímetros aproximadamente más allá del borde del defecto para que nosotros podamos colocar bien nuestra malla. El saco herniario recomiendan que no se diseque de forma temprana porque en casos donde el peritoneo está muy delgado o no haya, se puede utilizar como un colgajo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una vez y que si encontramos defectos a nivel peritoneal, eso se puede cerrar con sutura absorbible de preferencia 3 ceros. Una vez que ya tenemos todo esto, se prepara nuestra malla, hay que medirla adecuadamente al espacio de disección que hicimos y al defecto del anillo. Se coloca en el espacio disecado preperitoneal o retromuscular, de manera que quede bien extendida. Se coloca la malla y se procede al cierre por planos. La, la malla se fija con puntos en U de preferencia, de material no absorbible y que quede con uso de técnica en carátula de reloj. Y para el cierre de la fase se recuerda que debe ser evitando la tensión excesiva y igual forma un cierre adecuado por planos hasta piel. Esa sería la técnica de Rives-Estopa. La técnica IPOM, que es Intraperitoneal Onlay Mesh, es una técnica que implica la colocación de una prótesis de malla de facto debajo de un defecto que ha sido completamente cerrado, más un perímetro aproximado de 5 centímetros fuera de este cierre para evitar que la malla que se contraiga porque reportan que se han cogido hasta en un 40%, un encogimiento hasta 40% de estos materiales. Lo importante en esta técnica es la forma en la que se coloca la malla. La malla debe ser una malla especial con una región antiadherente esta región antiadherente debe quedar hacia las vísceras, por eso la malla se coloca en técnica de paracaídas invertido intraperitoneal y se fija con riendas, de forma que la malla se fija con apoyo de riendas, como se ve en la imagen, que entra en forma de paracaídas y se coloca paracaídas invertido y se coloca con apoyo de riendas que se traccionan y se fijan de tal forma que la malla quede extendida sobre el peritoneo sin pliegues ni dobleces y posteriormente, una vez que verificamos que la malla esté bien extendida y se cierre y quede en su zona adecuada, se cierra la aponeurosis por encima de la malla, intentando dejar siempre un soporte aponeurótico. Este tipo de técnica se utiliza principalmente en casos en los que no existe un plano retromuscular o preperitoneal adecuado y debe ser en casos seleccionados.
Por último, la técnica de sándwich. Esta de igual forma se realiza la incisión sobre el defecto, cicatriz previa, se diseca el saco, se realiza una disección amplia de aproximadamente 5 centímetros alrededor del defecto herniario para identificar nuestra aponeurosis sana y posteriormente se va accediendo, se sigue disecando y se identifica y diseca nuestro plano profundo elegido que va a ser para la corrección de la malla profunda que normalmente queda en el espacio subley, ya sea preperitoneal, retromuscular. Algunas literaturas mencionan intraperitoneal o intermuscular. Se coloca la primera malla, que se debe verificar que la malla sea del tamaño adecuado, correspondiente con el defecto, que quede bien extendida, que quede fija de una manera que no cause daño al tejido. Y posteriormente se fija, la literatura menciona que se puede fijar en carátula de reloj con puntos transmurales flojos. Se cierra, se cierra el defecto aponeurótico si es posible y posteriormente se coloca la segunda malla que es habitualmente una malla supraaponeurótica que queda por encima de la aponeurosis. Existen dos variantes de la técnica relacionados con los puntos de las mallas. En la técnica tradicional, los puntos de fijación de la malla que queda en el plano profundo quedan independientes de la segunda malla. Sin embargo, en la variante biplanar se dejan los cabos largos de tal forma que sean transfaciales y apoyen a la fijación de la segunda malla o la malla que queda en el espacio supraponeurótico. Posteriormente, una vez que están fijadas nuestras segundas mallas y la malla está fijada, ya sea con puntos individuales o de acuerdo a la segunda técnica con los cabos largos de la primera malla, se, se realiza el cierre. Continuamos con nuestro cierre y nuestra cirugía. El objetivo mecánico de la técnica de sándwich es que proporciona estabilidad y refuerzo en bloque. Lo utilizan sobre todo en casos de defectos que son grandes y requieren un refuerzo extra para su manejo. El chiste de la técnica de sándwich es que, como su nombre lo dice, que quede como un sándwich. Queda la malla posterior en un plano subley, está nuestros músculos, nuestra aponeurosis, y supraponeurótico quedaría la segunda malla o supraponeurótica. En este caso, como se muestra en esto de aquí. Y como perlas del tema, aproximadamente 80% de las hernias ventrales corresponden a hernias incisionales y solo el 20% de estas son primarias. La infección de sitio quirúrgico es el factor de riesgo modificable más importante para el desarrollo de una hernia incisional. La clasificación de The European Hernia Society del 2009 es actualmente el sistema más utilizado para describir este tipo de hernias. Y la TAC contrastada es el estudio de elección en las hernias complejas recurrentes o con sospecha de pérdida de dominio, recordando que un índice de Tanaka mayor a 25 sugiere una pérdida de dominio significativa y hay que planear acorde a ello. El plano retromuscular, el sublay o la técnica Rives-Estopa ofrecen mejores resultados biomecánicos y menores tasas de recurrencia que los planos onlay e inlay. Siempre que se pueda, debe lograrse un cierre primario sin tensión en el tratamiento de estas hernias y la fijación debe realizarse siempre sobre la fascia aponeurosis sana para garantizar un soporte mecánico adecuado. Y la técnica debe individualizarse según el defecto o el tipo de hernia que presente el paciente. Y finalmente, para finalizar el tema, tengo 4 preguntas para ustedes. La primera pregunta es, respecto a la fisiopatología de la hernia incisional, ¿cuál es el mecanismo central más aceptado? A. Aumento aislado de la presión intraabdominal sin alteración de la fascia. B. Defecto congénito de la línea alba asociado a la persistencia del anillo umbilical. C. Falla de cicatrización facial con alteración de colágeno y fuerzas mecánicas persistentes. D. Dilatación progresiva del peritoneo sin compromiso aponeurótico. O E. Necrosis primaria del músculo recto abdominal. En este caso, la respuesta correcta es la C, la falla de cicatrización facial con alteración del colágeno y fuerzas mecánicas persistentes. 2. Paciente con hernia incisional de línea media, defecto de 12 centímetros de ancho sin cirugías previas por hernia. Según Chevre-Rad, el componente de tamaño recurrencia sería W1R0, B W2R1, C W3R0, 4 W4R2, E W3R1.
En este caso, la respuesta correcta sería la 3, porque recordemos que en la clasificación de Chevrel W3 de 10 a 15 centímetros, entonces IR0 porque no ha tenido cirugías previas y es su primera hernia, entonces no ha tenido recurrencias. Entonces W3, R0. Y la reparación abierta tipo Subley retromuscular, ¿cuál es una de sus principales ventajas biomecánicas? A. No requiere disección de planos anatómicos. B. Permite colocar mallas sin contacto directo con vísceras y con buena distribución de fuerzas. C. Obliga a dejar el defecto abierto para evitar tensión. D. Solo puede utilizarse en defectos menores de 2 centímetros. E. Se contraindica en hernias incisionales de línea media. En este caso, la respuesta correcta es la B. Permite colocar la malla sin contacto directo con vísceras y con buena distribución de fuerzas. En la técnica de sándwich para hernia ventral compleja, ¿cuál es el principio reconstructivo principal? A. Colocar una sola malla intraperitoneal sin cierre aponeurótico. B. Utilizar dos mallas en planos anatómicos diferentes para crear una unidad de contención de dos planos. C. Realizar únicamente cierre primario de la aponeurosis con sutura no absorbible. D. Evitar el uso de material prostético para disminuir infecciones. O E. Colocar una malla exclusivamente en plano inlay. En este caso, la respuesta correcta es la B. Utilizar dos mallas en planos anatómicos diferentes para crear una unidad de contención en dos planos. Eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.